Entonces es una cosa gigantesca, pero vamos a tratar de tratarlo. Obviamente no voy a ir a todos los detalles, pero algunos de los grupos más importantes, algunos de los filos más importantes, y vamos a hablar tanto de bacteria, arquea, protistas, que más adelante vamos a hacer una reflexión que protista no es un grupo formal, pero bueno, informalmente sí agrupa muchos otros organismos, hablar de hongos y también hablar de un poquito de virus. Entonces vean ustedes, es un gran tema. Y bueno, ahí tal vez en medio de las pausas, hoy tenemos dos presentaciones, la de Marianne y la de Ivonne, pero entonces ahí las vamos intercalando. Muy bien. La vez pasada les comenté que bacteria representa tal vez el grupo más grande del árbol de la vida. Y no sé si se acordarán, la vez pasada en el árbol este que les enseñé, en la bacteria quedaba arriba, a mano derecha teníamos todo lo que se llaman los candidate phyla radiation, que son todos estos grupos que sabemos que existen por ADN, que tenemos los genomas y que sabemos que son rarísimos, que no son cultivables. Y luego a mano izquierda teníamos la mayoría de los grupos principales que son cultivables y los cuales se conoce un poquito más sobre los microorganismos, sobre su fisiología, sobre su ecología. Y entonces de esos vamos a hablar hoy. Para recordarles, esto es un árbol miniatura. Entonces, en donde tenemos por un lado las arqueas, y es un poco viejo, pero por lo menos para introducir. Luego aquí tendríamos todos los eucariontes, y luego tenemos los bacterias, hasta como se conocían hace un tiempo, básicamente los cultivables. Y entonces hoy estaríamos hablando sobre proteobacteria, firmicutes, actinobacteria, bacteroidetes, cianobacteria, plantomicetes, chloroflexi y verrumicrobia. Vean, yo sé que para ustedes tal vez podrían estar un poco no sé, el aprenderse los nombres debe ser una cosa que a veces puede ser, y más en biología, que tienen que aprenderse el nombre de plantas, bacterias, insectos, perdón, animales. Y bueno, aprenderse un poco de bacterias todavía más, pero yo quisiera que por lo menos si tratáramos de manejar, no a nivel específico de todas, pero por lo menos a nivel de filo, en algunos casos familias o órdenes, y algunos nombres de géneros y especies representativas. Vieras que hay gente que en otros momentos, en otros lugares hemos tenido discusiones sobre si el saber el nombre o simplemente saber si es ahora con las secuencias hay analogías, lo que se llaman OTUs o ASVs. OTUs significan unidades taxonómicas operacionales, o ASVs, Applicon Sequence Variants, ¿verdad? Que son, ahora con genética uno puede decir, bueno, son una secuencia genética, ¿verdad? O un SNP, si uno lo ve en eucariontes. Y hay gente que trata eso como una secuencia, como un número, pero yo al menos no comparto ese criterio. Me parece que un nombre significa más que un nombre, significa toda una identidad, un contexto, una capacidad metabólica, una capacidad funcional, las propiedades de vivir en ciertos ambientes, un contexto evolutivo, ¿verdad? Entonces, el saber el nombre no es simplemente una cosa, ¿verdad? Sino es todo un contexto, toda una información. Por eso sí creo que es importante manejar algunos nombres básicos. Y bueno, mucho de esto es importante. Quienes llevaron el curso de microbiomas la vez pasada, sabemos que, por ejemplo, bacteroidetes significa mucho, ¿verdad? Para los microbiomas, o actinobacteria o firmicutes, ¿verdad? Y la relación, por ejemplo, bacteroidetes, firmicutes, es importante, que sabemos que un microbioma saludable tiene una proporción 2:1 de firmicutes. Si esa proporción varía, bueno, podríamos ver algún signo de disbiosis, etcétera, ¿verdad? Entonces, quisiera reforzar en eso, que no es simplemente un nombre o que hay que aprendérselo, sino que es conocer un contexto. Y es que la ventaja de las bacterias es que viven en prácticamente todos los ambientes
que existen en el planeta, desde los más básicos hasta los más ácidos, de los más fríos hasta los más calientes, desde la superficie o de lo más alto hasta lo más profundo, inclusive en la roca, en las diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces, esto nos, esa plasticidad de vivir en el planeta no hay prácticamente en ningún otro grupo. Arquea un poquito, ¿verdad? Pero tampoco es tan grande y tan diverso. Entonces, sí creo que es importante hacer énfasis en esto, por lo menos hacer el esfuerzo de aprender los nombres. Y empezamos con proteobacterias, que tal vez son las más conocidas. Y las proteobacterias son gram negativas, tienen una morfología variable. Tal vez es el grupo más abundante y tienen un metabolismo variado. Pueden ser aerobias, pueden ser anaerobias. Son usualmente heterótrofas, es decir, obtienen su energía a través de fuentes de carbono en el ambiente. Tienen diferentes formas de movilidad, entonces la vez pasada hablamos de los flagelos, sin embargo, hay otros tipos de movilidad que se llama el gliding o desplazamiento, que es algo similar a lo que uno, no sé, en analogía a cómo se mueven algunos gusanos, para ponerlo de alguna, o las orugas, digamos, más o menos algo parecido. Dentro de estos, el grupo proteobacterias, tal vez lo pongo como el primero, porque la mayoría de patógenos humanos y muchos animales son proteobacterias. Entonces, bueno, el Escherichia coli, que es uno de los habitantes más comunes del microbioma humano. Tenemos salmonelas, vibrios, helicobacter, neiserias y una infinidad, una gran cantidad de bacterias de vida libre. Entonces, por ejemplo, se considera que las proteobacterias son los organismos más abundantes en los sistemas acuáticos en términos de bacterias, y entonces uno podría escalar esto prácticamente a todo el planeta. Proteobacterias se dividen en diferentes clases. Entonces tenemos alfa proteobacteria, entonces entre estas tenemos todas las bacterias fijadoras de nitrógeno y muchísimas bacterias que viven en vida libre en ambientes marinos. Tenemos beta proteobacteria y gamma proteobacteria. Entonces, bueno, estas ahorita se unieron, ahora solo forman un solo grupo. Y tenemos muchas de estas bacterias que se asocian con plantas. Hay muchos oxidantes de amonio, resistentes a arsénico. Por otro lado, las gamma proteobacterias son, por ejemplo, Escherichia, Salmonella, son gamma proteobacterias, pero en gamma proteobacterias también tenemos muchas bacterias extremófilas. Luego tenemos las delta proteobacterias, que muchas también son quimiautótrofas, es decir, que tienen la capacidad de tomar su energía reduciendo, por ejemplo, el hierro y algunos otros metales. Tenemos las epsilon proteobacteria, entonces dentro de estas muchas viven en el tracto digestivo de animales y simbiontes como patógenos. Dentro de esta, tal vez la más típica es Helicobacter pylori, como ustedes saben. También está asociado al desarrollo del cáncer de colon, uno de los cánceres más comunes en este país. Tenemos otras ahí también raras que se llaman Z-proteobacteria. Entonces, hay un solo grupo que se llama Mariprofundus ferrioxidans. Estas se descubrieron porque son importantes en términos navales, porque causan muchísima corrosión en los barcos. Entonces, pero bueno, que viven a partir de la oxidación del hierro. También algo importante es que como se fueron describiendo los grupos, entonces simplemente se les fueron poniendo los nombres griegos, ¿verdad? Entonces, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ¿verdad? No hay un tau o algunos otros, pero estos creo que engloban la mayoría de estos grupos. Y entonces, algunos de los ejemplos típicos, o bueno, aquí estoy poniendo algunos de los que a mí personalmente me llaman la atención. El primero es Thiomargarita namibiensis. Esta es una gama proteobacteria que vive en sedimentos oceánicos y es la bacteria más grande conocida. Es visible a simple vista. Mide 750 micrómetros. Esto es del tamaño de un cabello, ¿verdad? Entonces, perfectamente, casi que la puede agarrar uno con una pinza, ¿verdad? Y ponerla y cultivarla. Luego tenemos Escherichia coli, que es una gama proteobacteria también, que es una anaerobia facultativa.
Es decir, su ambiente normal es anaerobio, pero tiene la capacidad de crecer en ambientes aerobios y por eso crece también en medios de cultivo. Es el comensal más abundante del intestino humano. Tenemos una de mis favoritas que son los rizobios, y esto porque, bueno, son alfa-proteobacterias que establecen simbiosis con leguminosas y tienen la capacidad de fijar nitrógeno. En esta simbiosis, normalmente la planta les da carbohidratos a la bacteria y la bacteria tiene la capacidad de transformar el nitrógeno gaseoso en una sal de amonio que la planta puede utilizar. Luego tenemos las neiserias, que son beta proteobacterias, son diplococos, es decir, son dos cocos pegados, y muchas de estas son patógenos importantes, por ejemplo, los causantes de la gonorrea y algunos tipos de meningitis. Esta Neisseria, hay una que es particularmente preocupante porque la causante de la gonorrea ya también ha desarrollado resistencia contra los últimos antibióticos que hemos producido los seres humanos. Es decir, ya es resistente a absolutamente todo. Y, bueno, además de ser una enfermedad venérea, ¿verdad? De transmisión sexual, a la persona que le da casi que no tiene muy pocas alternativas. Entonces, hoy para tratar a estas personas que tienen estas enfermedades ya es muy terrible. Casi que la única opción terapéutica que se está dando en estos momentos es ahora el uso de fagos para tratar de estas. Entonces, hay irse por otro mecanismo porque ya los antibióticos no es la opción terapéutica para ellas. Profe, una pregunta. Sí, señor. Digamos, es que la semana pasada hablamos como de transmisión horizontal y de genes y todo eso, pero en estos casos, digamos, al menos con resistencia a antibióticos y así, eso es como que aplicaron el antibiótico y sobrevivió alguna que otra, que después esa sigue produciendo y ya lo pasa, o porque si no, Exactamente, si nada exactamente. sobrevive, no se puede pasar, ¿cierto? Sí, exactamente. Ese fue lo que pasó. Ujú. Sí, es el caso. Y por eso es que de verdad, yo sé que tal vez la habrán oído muchas veces, pero yo se los aconsejo. Eh, primero que todo, eviten tomar antibióticos. Úsenlos bajo prescripción, ¿verdad? Porque, no sé, hay gente que está infectada de coronavirus, un virus, y toman antibióticos, que es la mayor estupidez del mundo, ¿verdad? Y por último, si van a usar antibióticos, usen el tratamiento completo, ¿verdad? Porque si quedan algunas pocas bacterias resistentes, ustedes saben la velocidad de crecimiento de las bacterias y luego tenemos la población y luego esos pueden pasar eh, por diferentes formas y los mecanismos que vimos la vez pasada, la resistencia a otros microorganismos, ¿verdad? Es súper importante. Luego tenemos otra Yersinia pestis, que es una gama proteobacteria, que es un bacilo anaerobio facultativo, que es un patógeno de pulmón y causante, como ustedes saben, de la peste negra que se echó muchísimas personas en Europa. Tenemos Helicobacter, y particularmente podemos hablar de Helicobacter pylori, que es una epsilon proteobacteria, tienen esta forma helicoidal, habitan en el tracto digestivo en ambientes muy ácidos y está asociado a la úlcera, gastritis y el cáncer de estómago. Tenemos Myxococcus, estas son interesantísimas. En general, las delta proteobacterias son interesantísimas. Forman colonias autoorganizadas en biopelículas. Y entonces, aunque son bacterias, de verdad, uno a veces podría pensar que parecieran no sé, tienen casi como un tejido con una estructura súper complejas. Eh, Algunas de estas inclusive producen esporas y además, bueno, otra función importante, las delta proteobacterias muchas se conocen por ser depredadoras de otras bacterias, entonces también tienen una función importante en el control de las poblaciones. Eh, Ahora que está pensando esto, yo nunca he visto que un antibiótico hasta ahora, vea, pensando en usos, ¿verdad? Nunca he visto
que, por ejemplo, para tratar una infección por Clostridium, ¿verdad? O una, digamos, cuando uno tiene una diarreas o algo así, uno usa muchos otros organismos para tratar de amortiguarlo, usa antibióticos, pero nunca había pensado en usar algún depredador de esos. Entonces, por ejemplo, una terapia, no sé qué tan factible sea, con delta protobacterias para controlar poblaciones, por ejemplo, de clostridios, o utilizar, bueno, es una cosa que sí se está empezando a explorar, que es utilizar protozoarios, ¿verdad? Que puedan consumir las bacterias para controlar las poblaciones, que ese es otro tema que tal vez lo íbamos a ver más adelante, pero es interesantísimo, que empezamos a tomar antiparasitarios, ¿verdad? Entonces nuestras poblaciones cambiaron y en cambio, por ejemplo, en las poblaciones, no sé, muy alejadas, indígenas en la Amazonía, se ha visto que ellos mantienen las poblaciones de ciertos protozoarios y tienen un sistema, ecosistema, un microbioma más constante. Y es que nosotros evolucionamos para tener protozoarios para que nos ayudaran a controlar las poblaciones de bacterias, ¿verdad? Entonces, bueno, hay gente que está explorando eso también como un método alternativo. Profe, Sí, señor. pero no es que los fagos funcionan más o menos como con el mismo principio, que los que son como depredadores de bacterias Sí, sí, y como sí. son tan específicos, sería Sí, parecido, sí. ¿verdad? Ese es uno, pero vean, nosotros evolutivamente fuimos hechos para tener relaciones con protozoarios, ¿verdad? Y un pronto a otro nos los quitan, ¿verdad? Bueno, pero también hay que ser honestos, o sea, también cambiamos nuestros hábitos de vida, ¿verdad? Y entonces ese equilibrio se perdió, pero sería, lo que estoy diciendo es que podría ser otra y se está empezando a usar como una opción terapéutica para controlar algunas poblaciones de bacterias, el utilizar, volver a inyectarnos algunos, bueno, introducirnos o tomar agua con algunos protozoarios. Más adelante, cuando veamos protozoarios, tal vez lo podemos enfatizar un poquito más. Y bueno, otra bacteria, esta que les comenté, Profundus ferrooxidans, que es una Z-protobacteria quimiolitoautótrofa, que es oxidante de hierro, forman, la estructura que forman es esta, que se ve aquí, son como unas cintas retorcidas de tamaño nanométrico y son importantes, digamos, a nivel mundial porque son un agente biocorrosivo de barcos, que es un gran problema en estos momentos. Ok, Profe, sí. disculpe, la voy a interrumpir. A Una la Echelon, así. Uh-huh. vergüenza. Una pregunta, ¿qué causó, digamos, que la bacteria de la peste negra pudiera matar tanta gente, digamos? ¿Qué es lo que tiene la bacteria tan especial? ¿O por qué es tan letal? O no sé. Me parece bueno, primero no se, digamos, fue un patógeno oportunista que forraba tenía un crecimiento excesivo en los pulmones, ¿verdad? Entonces, al final me parece que formaba biofilmo, un crecimiento excesivo y además de eso producía exopolisacáridos. Y entonces, ahí simplemente, de uno sin pulmones, está listo, ¿verdad? Sí, que tuvo una época de crecimiento que me parece, en estos momentos me parece que era transmitida por ratas, ¿verdad? Eh, Creo que la- era como por las pulgas de las ratas. sí, 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 Bueno, sí, me parece haber como leído por ahí. sí, sí, por microorganismos que vivían en las heces de las ratas, ¿verdad? Que fue dificilísimo poder llegarle, pero sí, tuvieron un crecimiento de ahí, impresionante. Y sí, es un patógeno muy específico de pulmón. Ah, sí, que era transmitido por las pulgas de las ratas. Profe, lo voy a interrumpir también. Sí. Es que respecto a lo que usted mencionó antes, yo había leído de una población, no me acuerdo dónde, como tipo Amazonas o algún lugar así, donde hay poblaciones que están un poco aisladas o que tienen todavía como ciertos estilos de vida que no se alinean con la vida entre comillas moderna. Y digamos, ellos estaban como viendo la dieta que ellos llevaban
que en realidad en este momento no me acuerdo exactamente cómo era, pero podría buscar y tal vez compartir la próxima vez si a alguien les interesa. Y lo que encontraron fue que, digamos, las personas tenían un montón de parásitos, pero no, digamos, los parásitos parecían estar ahí como sin causar ningún tipo de daño y es algo como que nunca se ha visto y como comenta usted, lo que estaban analizando las personas que estaban llevando a cabo la investigación era como si realmente nosotros estamos diseñados para tener todos estos parásitos o para que hayan ciertas otras cosas conviviendo con la microbiota de nosotros, sin la necesidad tal vez de estar como haciendo estas purgas o lo que sea, ¿verdad? Que bueno, obviamente sí hay muchos parásitos que llegan a ser letales, pero también lo que estaban viendo era como si la composición de nuestra microbiota, que obviamente ha cambiado mucho y que en muchos casos es muy pobre, es la que hace realmente que estos parásitos sean letales, más allá que el parásito como tal. Sí, sí. La investigadora se llama María Domínguez. Es una de las pioneras en el trabajo de microbiomas en general y ella se ha enfocado en el estudio de las poblaciones indígenas del Amazonas. Sí, este estudio es lindísimo y eso es lo que han encontrado. Y que lo explicaste súper bien. Muchísimas gracias. Ok, vamos a entrar a otro filo. Para mí, digamos que en términos de, pensando un poco desde un punto de vista antropocéntrico, ¿verdad? Entonces, el segundo en importancia en términos también de patógenos o con fines biotecnológicos es Firmicutes. La mayoría son gram positivos. Hay bacilos y cocos. Algo importante de este grupo es que tienen un contenido GC alto. Como recordemos, los contenidos de GC alto les permiten, digamos, sobrevivir a un poco a ambientes más extremos o en diferentes condiciones un poco más difíciles, pero también para que puedan darse en esas condiciones también tienen que naturalmente más requerimientos de, por ejemplo, nitrógeno, ¿verdad? Requerimientos nutricionales. Algo importante es que dentro de los firmicutes la mayoría producen esporas y pues como hablamos la vez pasada que son algún mecanismo de resistencia y primero son millones que producen y que les permiten resistir en ciertas condiciones ambientales drásticas y duras hasta que encuentren las condiciones apropiadas para poder volver a resurgir. Se incluyen patógenos también de humanos y algunas otras especies importantes para la industria, para la fermentación, particularmente todos los lactobacilos. Y dentro de los firmicutes tenemos anaerobios, aerobios facultativos, anaerobios aerotolerantes, es decir, hay de todo. Y curiosamente también tenemos, bueno, la mayoría son heterótrofos y tenemos un grupo que son autótrofos, que es el Heliobacterium, es decir, y este es un fotoautótrofo, o sea que también es un caso interesantísimo en cómo desarrolla la fotosíntesis y como hemos comentado son muy abundantes en el microbioma humano, entonces, bueno, yo al menos sí tengo un gran sesgo y pienso en Firmicutes, pienso en Clostridium y pienso en diarreas, ¿verdad? Pero obviamente son mucho más que eso. Aquí recordamos que la semana pasada cuando hablamos del origen de la membrana celular y entonces las bacterias que tenían doble capa y una sola capa. Bueno, los firmicutes en teoría son monodérmicas, pero es un buen modelo de experimentación o de evolución, ¿verdad? Las más primitivas tenían doble capa, luego evolucionaron a unas que tenían monodérmicas y que pero producían endosporas y luego también los más derivados ya inclusive ya ni siquiera producían endosporas. Y bueno, entre esos tenemos diferentes grupos, entonces tenemos los clostridiales, donde tenemos Clostridium, que es un patógeno humano. Luego tenemos los
baciliales, entonces tenemos, no sé, bacillus, listerias, que son patogénicos, o los estafilococos, la mayoría son habitantes de la piel, por ejemplo, pero en personas inmunosuprimidas pueden convertirse en importantes patógenos. Y tenemos los bacilos, que también muchos son, no sé, la mayoría son de suelos, pero también tenemos algunos bacilos que son altamente patogénicos. Y luego tenemos otros, aquí no se aprecia bien, este árbol podría estar, digamos, uno le podría intercambiar la forma, pero algunos que uno podría decir que tal vez son un poquito más derivados y que tienen aplicaciones también muy importantes, tanto el Streptococcus como los lactobacillus, que toda la industria, aplicaciones biotecnológicas en la industria, el procesamiento del yogur, fermentación, inclusive para probióticos se están utilizando. Entonces, bueno, en este grupo tenemos de todos, un grupo importante de conocer. Algunos ejemplos, tal vez entonces uno de los más conocidos que se le puede venir a la mente a la gente es el Staphylococcus aureus, que es una anaerobia facultativa, que no es porulada, sin embargo, produce infecciones cutáneas, abscesos, meningitis, sepsis. No sé, desde las espinillas que se le forman, o sea, se nos pueden formar, ¿verdad? Normalmente son infecciones por Staphylococcus, hasta infecciones más graves que pueden causar inclusive la muerte. Es muy conocida, la más conocida se llama creo que la vez pasada hablamos de esta bacteria que se llama la MRSA, que es Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, que es también un patógeno que ha sido desarrollado resistencia contra todos los antibióticos que hemos producido. Otra de las importantes es Bacillus anthracis, que es una aerobia facultativa altamente virulenta y que de hecho es considerada un arma biológica, entonces forma unas lesiones y produce toxinas en la piel y que, bueno, son de verdad altamente virulentas. Estas, como todos los bacilos, producen esporas, ¿verdad? Entonces, para fabricar armas biológicas, y eso es sumamente fácil, ¿verdad? Pero entonces lo que tienen que es poner ese polvito en el agua o en la persona, o mandarle la carta a alguien, ¿verdad? Con un polvito y ya se pueden contagiar. Luego tenemos en este grupo también los lactobacilos, que son anaerobias aerotolerantes, que convierten la lactosa en ácido láctico y inhiben el crecimiento. Algo importante de los lactobacilos, y por eso se usan como probióticos, es que inhiben el crecimiento de patógenos, y básicamente porque al producir, cambiar la lactosa al ácido láctico, cambian el pH del medio donde están creciendo, y entonces, bueno, por el cambio en el pH, por ejemplo, si estuvieran compitiendo contra un Clostridium, entonces lo pueden desplazar. Tenemos Streptococcus, que también son ácido lácticas, producen cadenas o pares de cocos, y también son, algunas son patógenos que pueden producir enfermedades como amigdalitis, neumonía, meningitis y caries. Ok. Tenemos listeria, que son más bien una forma de bastón, que tienen poca morbilidad pero alta mortalidad, y están presentes normalmente en alimentos contaminados. Y tenemos los Clostridium, que la forma típica es como si uno hubiera un fósforo, ¿verdad? El palito de fósforo. Es básicamente eso, aunque ya casi todo el mundo usa encendedores, ¿verdad? Pero para quienes han visto los palitos de fósforo es eso. Son anaerobias, son parásitas, son saprofíticas, esporulan y son móviles por flagelos, y producen el botulismo, gangrenas, tétanos. Son altamente agresivas. Vamos a ver actinobacterias. Entonces, los actinos también son bacterias maravillosas, interesantísimas. Yo pienso en actinobacterios y pienso en bacterias del suelo y pienso particularmente en Streptomyces, pero bueno, en términos generales, las actinobacterias son gram positivos, la mayoría son aerobias, tienen un alto contenido de GC, forman filamentos ramificados similares a micelios, algunos producen esporas, son muy abundantes en suelos y son los responsables de la formación del humus.
tiene importancia biotecnológica para la producción de fármacos, particularmente para la producción de, bueno, produce una gran cantidad de metabolitos secundarios, pero muchos de estos con poder antimicrobiano. Y algunos son patógenos causantes, por ejemplo, como la tuberculosis o la lepra. Y cuando uno crece, los Streptomyces, todos tienen, no sé, son hermosos y forman como si fueran un organismo multicelular. Es el género, Streptomyces es el género más extenso. Son aerobias, filamentosas, están presentes en suelos y en aguas, inclusive en ambientes extremos. En el microbioma humano pueden representar hasta un 9% de la microbiota. Son responsables del olor a tierra y producen numerosos antibióticos. Esto, me encanta esta historia, ¿verdad? Que en realidad el olor a tierra, cuando llueve y cae, bueno, cuando caen las primeras lluvias y la tierra estaba muy seca, ustedes no se han experimentado ese olor, ¿verdad? Que el olor a tierra que es, bueno, a mí me encanta, riquísimo, ¿verdad? Pero aparentemente estas Streptomyces están en el suelo, ¿verdad? Y al caer las primeras lluvias, cada partícula le permite, digamos, y cuando pega al suelo y rebota, le permite y representa un medio para la dispersión de sus endosporas, de todas las endosporas que están en el suelo. También hay otras historias lindísimas. Se dice que ese olor a tierra también, bueno, nosotros tal vez lo percibimos directamente, pero indirectamente las Streptomyces de suelo también producen un montón de sustancias volátiles que atraen a los insectos en esos momentos, entonces son dispersados y que ayuda a que ciertos insectos puedan llegar, digamos, al suelo y cargarse de las endosporas también como mecanismo de dispersión. También tenemos los Mycobacterium tuberculosis, que son, bueno, causantes de la tuberculosis, son bacilos aerobios inmóviles, no esporulados. Algo importante es que son resistentes a la congelación y desecación, pero sensibles al calor y la luz ultravioleta, y son responsables de la tuberculosis. Un hermano del Mycobacterium también causa la lepra. Por otro lado tenemos Bifidobacterium, que son bacterias anaeróbicas no móviles ramificadas. Son muy abundantes en la flora intestinal, como les comenté, pueden llegar a componer un 9% de la microbiota intestinal y muchas de estas son utilizadas como probióticos porque también producen varios compuestos, subproductos que son utilizados por otros organismos en la microbiota. Entonces, los bifidobacterios es un buen target para hacer probióticos. Es más, en algunos de los más avanzados se utilizan. Normalmente las composiciones de los probióticos, uno pensaría que sean, o uno desearía que sean lo más diversas posibles. Entonces, cuando ustedes vean un probiótico que solo tiene una bacteria, uno dice, bueno, es útil, pero lo más deseable es que tenga diferentes microorganismos pertenecientes a diferentes filos. Entonces, lo deseable es que tuviera Bacteroidetes, que tuviera Firmicutes, que tuviera Actinobacteria y tuviera Proteobacteria. Sin embargo, por ejemplo, Bacteroidetes son muy difíciles de conseguir y cultivar, ¿verdad? Entonces, por eso es que la mayoría tienen básicamente Firmicutes, que son los lactobacilos. Pero si uno pudiera meter Firmicutes más Actinobacteria, ya son antibióticos de mejor calidad, probióticos de mejor calidad para mí. Y algunos tienen algunas proteobacterias que ayudan y bueno, si pudieran meter Bacteroidetes, todavía mejor. Esto es lo que les estaba diciendo, los mecanismos de dispersión, que es una historia lindísima de cómo cada gota donde cae ayuda a dispersar estas bolitas que pueden ser esporas, ¿verdad? Entonces, donde cae, se absorbe y como que bueno, esto es un estudio que ha publicado en Nature Communications, que es un poco más físico, ¿verdad? Que digamos que la gota llega al suelo, como que se absorbe y después cuando ya termina de absorberse al suelo, ¡pum!, revienta, ¿verdad? Y produce la liberación de las
de las endosporas, que es un mecanismo de dispersión fascinante. Tenemos los bacteroidetes, que son gram negativas, anaerobias o aerobias. Son bacilos que no forman esporas, algunos patógenos, la mayoría simbiontes. Tienen una amplia distribución ambiental en suelos, sedimentos, el tracto digestivo, y son abundantes en las heces de animales. Entonces, como les dije anteriormente, estos son, desde un punto de vista para probióticos y la microbiota humana, son importantísimos. Son importantísimos para degradar todos los... la alimentación de origen vegetal. Lo importante es que tienen la capacidad de degradar, digamos, los organismos de los carbohidratos o muchos de los tejidos vegetales y producen short chain fatty acids, ácidos grasos de cadena corta que son muy importantes para el establecimiento y el mantenimiento de la estructura de las mucosas intestinales. Entonces, bueno, traten de acordarse de este nombre, que son importantísimos. Y dentro de este tenemos bacteroidetes SP, que son abundantes en los intestinos, degradan proteínas, azúcares complejos, también son importantes en la degradación de la leche materna en infantes. Se han encontrado muchas de estas poblaciones que cuando en los pacientes obesos, estas poblaciones disminuyen, ¿verdad? Entonces, por eso también se sugieren como probióticos. Aún así, también hay algunas cepas particulares de bacteroidetes que podrían tener algunas características un poco patogénicas. Por eso aquí no solamente entender a nivel de estudiar a nivel de género, sino también de especies. Otra especie importante es Prevotella, que son anaerobias estrictas, que son también comensales con amplia presencia en el cuerpo humano y asociadas a las dietas ricas en plantas. Mycetes son de estos grupos un poquito más enigmáticos que forma lo que se llama un superfilum con otros dos filos que se llama Bractomycetes, Verrucomicrobia y Chlamydia. Estos tres se han llamado un poco más enigmáticos y alguna gente ha dicho que también ha sido como, de alguna manera, lo más cercano que puede haber entre bacteria y eucariontes. Que es una locura, ¿verdad? Pero porque tiene algunas características particulares. Bueno, son gram negativas, son anaerobias facultativas, flageladas, ovoides, viven en ambientes acuáticos, en sedimentos, son muy importantes. Bueno, se encuentran en las plantas de tratamiento, pero son muy importantes porque hay muchos de estos organismos que tienen capacidad de reducir, bueno, tienen tanto hay bacterias nitrificantes como desnitrificantes, entonces para, digamos, el tratamiento de la contaminación y diferentes compuestos son muy importantes. Se producen, tiene una reproducción por gemación, entonces a diferencia de la vez pasada hablamos de que la mayoría de bacterias se producen por fisión binaria, esta no es bien por gemación, es decir, como un pedacito como que le salen pequeñas gemas, ¿verdad? Y ahí se puede generar otro organismo. Lo otro, y tal vez la característica más importante, es que tienen un citoplasma compartimentalizado y aparentemente, y esto no, digamos, hay todo un debate todavía, que se dice que el material nuclear está en una doble membrana, es decir, como que el material nuclear está separado del resto, entonces por eso, aunque son bacterias, se parecen un poquito más o tienen una estructura similar a la estructura de un eucarionte. Como mencioné, bueno, no mencioné, pero sí son quimiautótrofas, entonces respiran nitrógeno vía anamox, que es anaerobic ammonium oxidation, que es un proceso importantísimo digamos, en el procesamiento de nutrientes y contaminantes en aguas, entonces en la que se utiliza nitrito más amonio para producir agua y nitrógeno, ¿verdad? Entonces esto se da normalmente en los lodos activados en plantas de tratamiento, entonces son muy importantes en la remoción de contaminantes y muchos desechos. Y dentro de las bacterias que tenemos, entonces
está Pirelula gemata, y luego estas otras dos especies que son Candidatus brocaria anamoxidans, que es la que y Quenenia. Estas dos últimas son las, digamos, clásicas que se encuentran en plantas de tratamiento que son muy importantes. ¿Profe? Sí, señor. Sí, no, que tenía una pregunta, es que me llamó la atención el tipo de reproducción por gemación. En este caso, este tipo de bacterias, ¿cómo intercambian material genético con otras o del todo no intercambian? No intercambian, pero es más bien como, imagino que imaginaste una papa formando gemas, ¿o no? No, bueno, yo más o menos entiendo que es gemación, pero me queda como la duda esa. En el caso de la fisión binaria es que se producen dos exactamente iguales. En el caso de la gemación, según entiendo, es que creo que se pueden producir varios segmentos a la vez, ¿verdad? De una sola célula. Y entonces no es, digamos, como 2, sino partes, digamos, de la célula se hacen una célula pequeña, ¿verdad? Y forma otra. Entonces no es que se partió en dos, sino es como una vía alternativa. Ah, ya, pero entonces el material genético, digamos, en esas bacterias no es necesario que se renueve o no va envejeciendo o así. Bueno, obviamente se renueva en cada una, ¿verdad? Pero la otra es que se parten dos células idénticas, en cambio esto se mantiene a la madre, ¿verdad? Y se crea como, digamos, una célula madre más una o varias células hijas, ¿verdad? Ya, ok. Gracias. Ok. Y luego tenemos otro miembro de este superfilum, pero que es un filo completo que se llama Verrucomicrobia, perdón, que son gram negativas didérmicas, habitan agua dulce, el suelo, agua de mar, las heces humanas, algunas son extremófilas. Este es un filo del que se conoce muy poco y en realidad hay muy pocos, casi que solo un par de géneros aislados. Al igual que la anterior, tienen una organización celular con endomembranas y se asocian a varios eucariotas, incluyendo protistas y nematos. Por ejemplo, bueno, ahora con una estudiante de maestría estuvimos analizando el microbioma de Procambarus, que es un tipo de langosta que pusimos a microplásticos. Y me llamó la atención de que uno de los grupos, no el más abundante, pero digamos ahí en el top 5 estaban los verrumicrobias y también en algunos ambientes muy particulares, no sé, ambientes, algunos extremófilos que hemos estudiado, también los hemos encontrado. Entonces, es un grupo un poco enigmático, pero relativamente común. Y dentro de estas hay algunas bacterias que son autótrofas, metanótrofas, es decir, que utilizan el metano y que pueden ser y que ven ambientes hiperacidófilos. Ayer cuando estaba preparando esta clase, entonces me fui porque nosotros hemos estudiado ambientes hiperácidos, por ejemplo, la laguna del Poás que tiene pH 0, ¿verdad? Y algunas otras ahí, aguas que vienen del Irazú, que pH, no sé, 1, 2, 3. Y estuve buscando verrumicrobia, pero curiosamente no me encontré ahí de estas extremófilas en ambientes hiperácidos. He encontrado, bueno, normalmente uno encuentra arqueas o gamma proteobacterias, ¿verdad? En una clase más adelante quisiera hablar un poco de ambientes extremos. Entonces compartirle un poco el trabajo que hemos hecho, pero ayer me estaba preparando la clase y me fui a buscar un poco en los registros que tenemos del país y sí las hemos encontrado en microbiomas, también en otro estudio que estamos haciendo el microbioma de los chinches, los que transmiten el Chagas, también las hemos encontrado, pero sí, en ambientes extremos no. Uno de los géneros que está aislado es Metilacidifilum, que vive en ambientes geotermales terrestres, extremadamente acidófila, curiosamente altamente conservada en diferentes partes del planeta, entonces, pero todas geotermales. Entonces, no sé si ustedes han escuchado esta teoría que existe, que es como de, no sé, ya
de 1934, de que decía que everything is everywhere and the environment selects, que todo está en todo lado, pero que el ambiente selecciona, ¿verdad? Entonces, es una teoría ahí que es muy popular entre muchos ecólogos microbianos, entonces que algunos debaten y otros la apoyan. Pero bueno, esta es una de las que ellos decían que para apoyar eso, que a veces se encuentra la misma, exactamente la misma cepa en ambientes, o sea, con distancias lejanísimas una de las otras, pero que estaban ahí. Entonces, hay gente que dice esto, que todo está en todo lado y que fue el ambiente el que seleccionó. Y bueno, toda hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Es un tema ahí de controversia científica. Y bueno, curiosamente está este otro género que es el que dio nombre al grupo, que es Verrucomicrobium, que la característica es que se ha encontrado que los genes la tubulina de esta bacteria son muy homólogos a las de las bacterias eucariontes. Bueno, entonces, por eso es que o sea, que no son nada parecidos a las de las bacterias, sino más bien de los eucariontes. Entonces, y por la compartimentalización, mucha gente especulaba que tenía alguna relación entre bacterias y eucariontes, pero bueno, eso está todavía en debate. Otro de los grupos que son ambientalmente importantes es Chloroflexi, entonces lo que antes se llamaba el Green Non-Sulfur Bacteria, que son filamentosas monodérmicas. La mayoría son gram positivas, aunque hay algunas que son gram negativas. Son termófilas, tienen contenido GC alto. Recuerden que siempre había una asociación entre, por ejemplo, ambientes extremos y tener contenidos GC altos, aunque esto implica también un costo nutricional alto. La mayoría son aerobias o anoxigénicas y hay de estas, es un grupo también fascinante, que son fotoautótrofas o heterótrofas. Y entonces, por ejemplo, tenemos a Chloroflexus, que son bacterias filamentosas, termofílicas, que curiosamente son marrones en la oscuridad, pero pueden ser fotosintéticas y verdes a la luz. Entonces, por ejemplo, si lo vemos en un lago, en diferentes profundidades o a en momentos, digamos, del año o a diferentes profundidades que en ciertas condiciones, digamos, puede estar más arriba y ser fotosintética y tener cierto color, o en otras condiciones, por ejemplo, ya se puede ir, no sé, digamos que en invierno, capa de nieve, capa de hielo, se pueden ir para abajo y pueden ser fototerótrofas anoxigénicas. O sea, es impresionante, ¿verdad? Que como pueden variar del metabolismo de un lado para otro. Y entonces, por ejemplo, cuando son fotoheterótrofas anoxigénicos, utilizan el ácido sulfídico o el azufre o hidrógeno como aceptor para la fotosíntesis. Y también usan la ruta de hidroxipropionato para fijar el carbono, que entonces mucha gente dice que este es como el primer modelo precursor de la fotosíntesis antes de que pasara a las plantas. Entonces también es bastante estudiado, pero la versatilidad metabólica en términos de fotosíntesis es impresionante. Entonces, esta es de las Chloroflexus, es de esas que uno le pone una estrellita, porque son como muy interesantes. Pero luego tenemos una en la que nada más se describe a nivel de familia, pero se llama Anerolinácea, que son mesófilas o termófilas de aguas residuales o ambientes bentónicos, son heterótrofas, anaerobias. Estas son sumamente abundantes en muchos ambientes y sin embargo no se conoce mucho, da que se ha llegado a esta familia, si no se han podido cultivar, sin embargo son relativamente abundantes. En un estudio anterior nosotros estuvimos analizando el lago de Kirguistán, que es un lago que queda en Asia, bueno, Kirguistán, el ex Unión Soviética, pero en el centro de Asia, y es uno de los lagos más profundos del mundo, que llega de aguas dulces, salobres, que llega a 600 metros de profundidad. Y curiosamente en las capas profundas, esto es lo que se encontraba uno en este grupo. En una presentación más adelante, cuando creo que voy a hablar un poquito más de eso, pero sí, este grupo, bueno, las Chloroflexi y este grupo Anerolináceas son interesantísimas. Y bueno, también, por ejemplo, en este grupo Chloroflexi también tenemos las termomicrobias, que son termófilos, son aerobios.
es curioso que algunas veces pueden ser gram positivas o gram negativas, entonces que tienen una gran variabilidad en la membrana externa. Algunas veces lo que pasa es que la membrana con peptidoglucanos, digamos, se restringe un poco, se reduce un poco, entonces no lo suficiente como para teñirse. Y en general también tienen estas coloraciones verdosas, entonces las puede encontrar uno en algunos ambientes cercanos a aguas termales, por ejemplo. Entonces, que forman este tipo de coloración que estoy señalando en el cuadrito. Por otro lado, tenemos las cianobacterias. Me parece que ustedes ya llevan un curso, en el curso de botánica uno les dan sobre cianobacterias, pero voy a hacer un breve resumen, al menos con las características y las que a mí me llaman la atención porque son importantes. Como hablamos, bueno, son de las bacterias los organismos más basales, son gram negativas, son acuáticas y fotosintéticas, son cosmopolitas. Tienen estas estructuras que se llaman carboxisomas que contienen la rubisco y es donde se realiza la fijación de CO2. Algunas tienen vesículas gasíferas. Esto quiere decir que, digamos, como que se inflan. Y entonces, cuando se inflan, pueden flotar y luego se desinflan y pueden irse para abajo. Entonces, para lugares más profundos, tanto pensemos en mares, pero también en lagos. Y entonces, esta capacidad de variar a lo largo de la columna del agua es importantísimo, algunas veces para, digamos, tener fotosíntesis, para desplazar o competir mejor con respecto a otros organismos, o en algunos casos también para evadir de la competencia, o por ejemplo, de lo que se llama el grazing, que es la depredación del zooplancton, ¿verdad? Entonces, bueno, las que tienen partículas gasíferas son interesantísimas. Las cianobacterias tienen varias clorofilas y varios pigmentos. Entonces, por ejemplo, clorofila A tal vez es la más conocida, pero también hay clorofila B, clorofila D, esta clorofila F, ficosininas, ficoeritrinas. Entonces, antes, bioquímicamente uno podría determinar qué organismo pertenecía de acuerdo al pigmento que tiene. Entonces, de acuerdo al pigmento que tiene, por ejemplo, esto se puede determinar fácilmente con técnicas como citometría de flujo. No sé, creo que la próxima semana a algún grupo le toca hablar de citometría de flujo, pero entonces, dependiendo de la coloración, el pigmento se puede algunas veces inferir qué tipo, digamos, de cianobacteria se podría tener. Entonces, esto puede ser útil, por ejemplo, para medir o tener una identificación rápida cuando hay afloramientos o algal blooms, que se llaman, ¿verdad? Afloramientos de cianobacterias. Algo importante de las cianobacterias que también es que han desarrollado diferentes formas de especialización y formas de multicelularidad. Entonces, por ejemplo, tenemos los heterocistos. Dentro de las células tenemos las células normales, los heterocistos, que son las células donde se realiza la fijación de nitrógeno. Y curiosamente, por ejemplo, esas células, digamos que pierden el fotosistema 2, que es el que produce el oxígeno. Entonces, la fijación de nitrógeno tiene que darse en condiciones anoxigénicas. Entonces, bueno, tienen caracterización especial y específica, estructural, para poder realizar la fijación de nitrógeno. Y tenemos los acinetos, que son más bien como un tipo de modificación de vacuola, en la cual el carbono fijado se puede almacenar, ¿verdad? Entonces, bueno, interesantísimo que siendo organismos tan primitivos, ya desde hace muchísimo tiempo ya tuvieran esta diferenciación importante. Luego tenemos, bueno, algunos de estos grupos se dice que fueron los que formaron los cloroplastos, que en algún momento se dice que se unió una cianobacteria con una alfa-proteobacteria para formar tal vez el primer o un ancestro de los eucariontes. Todo está en debate porque por otro lado tenemos que son las Asgard bacterias, las arqueas que también son los originarios. Entonces, bueno, hay varios debates sobre eso. Sin embargo, lo importante es que sí se sabe que de las cianobacterias sí se derivaron los cloroplastos. Y algo importante también, algunas producen cianotoxinas, hepatotoxinas o neurotoxinas, que son altamente tóxicas y producen
la muerte de peces, o también el agua contaminada puede inclusive matar personas. Aquí les nombro mis favoritos y le pongo este. El primero es el Chlorochlorococcus. Este es, y les pongo aquí un link, entonces en la presentación si quieren, hay un video lindísimo sobre estas. Es el organismo fotosintético más abundante del planeta. Se estima que representan el 5% de la fotosíntesis global, son unicelulares, de vida libre, son oceánicas. Es el genoma de un organismo fotosintético más pequeño, tiene alrededor de 1700 genes. Y algo interesante es que, bueno, tiene tanto clorofila A como clorofila B. Bueno, por eso tal vez está de los más interesantes, sumamente abundante en los sistemas oceánicos, ¿verdad? Entonces, bueno, es uno de los grandes responsables de la vida en el planeta. A mí me hace gracia, y aquí hay como un comentario aparte, que todo el mundo dice, conservemos los bosques para disminuir el cambio climático, ¿verdad? Y naturalmente yo en eso estoy plenamente de acuerdo. Pero en términos de fijación de CO2, la mayor cantidad de fijación de CO2 de este planeta se realiza en el mar, ¿verdad? Y básicamente por microorganismos, tanto, bueno, cianobacterias como diatomeas, ¿verdad? Y lo curioso es que yo no sé, desde un punto de vista biológico y científico, nadie toma en cuenta eso en la ecuación, ¿verdad? Y es que tal vez de alguna manera hemos vivido como espalda al mar, ¿verdad? Generalmente, pero en términos reales y de números, o sea, la vida en el planeta está sustentada por microorganismos, las condiciones de oxígeno en el planeta están sustentadas por microorganismos, ¿verdad? Pero bueno, solo vamos a salvar los bosques, ¿verdad? Que no estoy diciendo que esté malo, ¿verdad? Que está bien, pero, o sea, consideremos la ecuación completa, ¿verdad? Ok, pero que a veces me apasiona, ¿verdad? Tenemos las anabaenas, que son filamentosas, parte del plancton también. Las anabaenas fijan nitrógeno, producen, algunas de estas producen blumes con neurotoxinas, pero también hay una especie particular como Anabaena azulada, que es un ejemplo de simbiosis con helechos. Entonces, curiosamente, este helecho es una planta, digamos que muy competitiva y que desplaza muchas otras porque al hacer la asociación con la Anabaena, primero le fija nitrógeno, pero segundo, produce algunas toxinas que la hace que no sea depredada. Entonces le da doble ventaja competitiva. Otras anabaenas son utilizadas como fertilizantes, entonces muchas de estas se asocian con plantas, entonces particularmente con gramíneas. Entonces, un ejemplo típico es que ya se ha encontrado que algunas cianobacterias fijan nitrógeno en cultivos como el arroz. Yo sé que tal vez a Andrés le puede interesar no solamente a sola, sino nostoc, ¿verdad? Y entonces ya se están utilizando como fertilizantes. Que es una aplicación importante. Yo hasta donde sé aquí en el país, tal vez no se ha hecho mucho, pero podría ser sí, estos tampoco es tan viejo, ¿verdad? Pero nuevas tecnologías para que, imagínense ustedes que el cultivo del arroz pueda fijar su propio nitrógeno, entonces la cantidad de plata que se puede ahorrar en fertilizantes, ¿verdad? Bueno, y además en las condiciones particulares en las que se crece el arroz. Otra importante es microcistas. Estas son las que producen los grandes afloramientos en aguas dulces eutrofizadas, es decir, todas las descargas de las ciudades y de la agricultura van a los ríos, ¿verdad? Entonces tenemos muchísimo nitrógeno y muchísimo fosfato. Entonces este es el ambiente perfecto para que crezcan estas microcistas que a veces crecen tanto y además estas tienen estas vesículas gasíferas, entonces que crecen, se mantienen en la superficie y son tan gruesas que forman literalmente como si fuera un colchón encima del agua. Entonces, además, algunas de esas, además de producir toxinas, producen, imaginen ustedes que están tapizando el mar o el lago donde están creciendo, y entonces ese efecto, el efecto de oscuridad también puede matar la vida que está abajo, pero además consumen el oxígeno, entonces son un problema. Entonces, bueno, estas simplemente están
aprovechando sus características en las condiciones de que estamos desechando, eutrofizando los ambientes, ¿verdad? Los sistemas acuáticos. Y tenemos la atrospira. Tal vez ustedes las conocen, que es, bueno, son filamentos pluricelulares enrollados en forma de hélice, se dan mucho en lagos alcalinos ricos en carbonatos, y que son la base de la espirulina, que es un suplemento alimenticio. Entonces tiene usos biotecnológicos importantes. Este es nada más un pequeño estudio que publicamos este año con algunos estudiantes, compañeros de ustedes. Este fue, bueno, en el curso de ciencia de datos, lo que hicimos fue analizar un set de datos que me pasaron unos colegas de Alemania, y en el cual usamos inteligencia artificial para encontrar diferentes patrones en la ecología de lagos, de un lago profundo en Kirguistán. Y aquí lo que quería mencionarles nada más es que vean, este es un lago, como les dije, de los más profundos del planeta, que llega a 600 metros de profundidad, y se estuvieron en diferentes puntos, se estuvieron tomando muestras a diferentes profundidades. Y simplemente para ver que la distribución en la composición de las especies de microorganismos le puede ayudar a uno a entender un poco la ecología y qué está pasando en el ecosistema. Y entonces, tal vez voy a empezar aquí. Cuando uno ve en las aguas superficiales, uno ve que tenemos una gran cantidad de proteobacterias, como es normal, y también tenemos una cantidad de cianobacterias. Este lago es un lago oligotrófico, es decir, que tiene muy pocos nutrientes. Entonces, digamos que, y entonces tiene pocos microorganismos así, son de esos lagos que son profundamente transparentes. Y entonces, vean ustedes, bueno, en estas capas superficiales uno va a tener actinobacteria y proteobacteroidetes. Sin embargo, ya cuando está en la profundidad de 28 metros a 128, en limnología hay un concepto que se llama Deep Chlorophyll Maximum, que curiosamente las cianobacterias no están en las capas superficiales, pueden tener un problema con la UV. Sin embargo, necesitan como una etapa de filtración, sobre todo en las aguas muy transparentes. Entonces no se acumulan de ciertas profundidades para abajo. Entonces, en esta otra capa vemos cómo hay una cantidad de cianobacterias importantísima. Aquí se está realizando la mayor cantidad de fotosíntesis, la productividad primaria en este lago. Y luego, curiosamente, ya a partir de entre los 128 y los 402 metros, entre los 400 y 600, ya cambia. Entonces ya empiezan a aparecer, ya aquí estamos empezando a entrar a ambientes más oscuros, pero tal vez con un poco más cargados de nutrientes. Curiosamente, bueno, este lago tiene la particularidad de que no tiene condiciones anaerobias abajo. Normalmente en los lugares más profundos son más anaeróbicos, sino que este es un lago normalmente bien oxigenado. Y entonces encontramos plantomicetes que en esas condiciones ya empiezan a surgir, y a otras profundidades un poquito más amplias. Tenemos plantomicetes y cloroflexi, ambos que son fotoautótrofos, pero quimiautótrofos, ¿verdad? Entonces que no utilizan necesariamente la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que quería mostrarles es cómo hay variaciones en la composición de microorganismos que reflejan diferentes condiciones y nichos ecológicos que puede percibir un ecosistema. Y curiosamente, por ejemplo, ya cuando uno utiliza valores ecológicos normales, como el índice, la riqueza de especies, y uno lo ve en diferentes capas, curiosamente uno ve que también hay una mayor diversidad de especies a mayor profundidad. Entonces, uno imaginaría, no sé si ustedes imaginarían que más arriba hay más, pero más abajo hay mayor riqueza de especies, pero también es una cosa interesantísima porque no hay muchos ecosistemas en el planeta que tengan esta profundidad, las condiciones de aguas dulces salobres y además de alta oxigenación. Entonces, bueno, ahí se desarrolla la vida en sus formas y en una diversidad altísima. Y bueno, también esto es simplemente cómo varía la riqueza de especies a lo largo de un gradiente de temperatura. Entonces, temperaturas más altas, que es lo más superficiales, hay menor diversidad, y en las temperaturas más bajas, que es en el fondo, hay mayor diversidad de especies.
Ok, aquí quería comentarles, aprovechar entonces todo lo que hemos visto de las bacterias hasta el momento, para que, de ahí, bacterias, y voy a extenderlo un poquito más a microorganismos, de que hay diferentes aplicaciones en diferentes áreas. Entonces, una es el tema, digamos, todo el ADN recombinante, ingeniería genética en todos los microorganismos pueden ser utilizados para la obtención de productos biotecnológicos como sustancias químicas, enzimas, vacunas, hormonas, anticuerpos. Y bueno, aquí les confieso que cuando yo ya regresé a Alemania en el doctorado en 2005, la primera vez, mi deseo era, mi sueño, un poco mi ilusión era ponerme un laboratorio de biotecnología en la finca, en San Carlos, vivir en medio del bosque, pero producir con microorganismos, no sé, una cosa altamente especializada en que, digamos, que uno produce, no sé, lo más simple, una insulina, ¿verdad? Que son cosas que no se ocupa algo, un laboratorio gigantesco, sino que más bien se produce algo altamente concentrado y que podría ser una manera de vivir. Y bueno, todavía no he renunciado a esa idea, pero no ha sido tan fácil y además ya después, yo no sé si mi esposa se iría a vivir a una finca, ¿verdad? Ya que no vive en la ciudad. Pero sepan ustedes que por la facilidad del cultivo, la facilidad de hacer ingeniería genética, y con las herramientas que existe hoy, sería relativamente fácil producir muchísimas cosas con microorganismos y no se ocupa también grandísima infraestructura. Otras cosas que se pueden producir, por ejemplo, son con los interferones, anticuerpos monoclonales, que son para diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Entonces, que tienen que ver con la preparación del sistema inmune. Otros microorganismos microorganismos o productos de microorganismos que pueden utilizar en la utilización de tratamiento y utilización de residuos, como la detoxificación, el uso de subproductos, en el manejo de aguas residuales, la parte de enzimas y biocatalizadores, entonces todo que son útiles en la industria de alimentos, en los equipos de diagnóstico para hacer biosensores, quimioterapia, sustancias químicas. También hay un gran potencial de los microorganismos en el tema de biocombustibles, en producir alcohol, producir metano, ¿verdad? Que producen los digestores de biomasa, o producir inclusive hidrógeno, ahora que está de moda, digamos, la fotólisis. También está el tema de la fijación de nitrógeno, entonces que se pueden utilizar microorganismos para la reducción y uso de fertilizantes, para la producción y uso de fertilizantes. Bueno, en esto la fijación de nitrógeno nos está ayudando Marian. Marian, ¿vos estás por ahí? No está Marian. Sí, está, profe, es que no encontraba el micrófono. Ok, ¿vos nos podrías explicar más o menos qué es lo que estás haciendo o qué es el proyecto en el que estás trabajando? Sí, nosotros, bueno, yo estoy en el laboratorio analizando digamos, la biodiversidad de microorganismos fijadores de nitrógeno en especies leguminosas, que bueno, que forman asociaciones, ¿verdad?, en los nódulos. Y idealmente en un futuro, viendo la diversidad de microorganismos, se pueden identificar algunas especies nuevas o especies que tengan aplicaciones también para el desarrollo de fertilizantes. Entonces, es, digamos, la búsqueda de esa diversidad dentro de los nódulos de las leguminosas. Perfecto, gracias. Gracias, Mariana. Con gusto, profe. Bueno, los microorganismos también se pueden utilizar como fermentadores tradicionales, entonces en la producción de alcohol o procesos de fermentación para la producción de antibióticos, sustancias químicas. Hay un nuevo tema ahí que me parece que está interesantísimo y lo vamos a ver más adelante, que no solamente usar cultivos, digamos, líquidos o sólidos, sino para producir sustancias o procesos, sino ahora se están utilizando los
biofilms, las biopelículas de microorganismos, que son estas capas que les conté la vez pasada, en diferentes procesos de producción industrial, que es un área nueva que está creciendo. También hay aplicaciones de microorganismos en ingeniería de procesos, entonces como la recolección, pretratamiento, filtración, la recuperación de catalizadores microbianos en extracción de productos, en reciclado de aguas, en los efluentes, y también pueden relacionarse con los cultivos de células vegetales y proteínas unicelulares, entonces en la producción de biomasa, sustancias químicas, esteroides, alcaloides y diferentes proteínas. Aquí quería mencionarles que el semestre pasado que llevamos el curso de microbiomas, una pregunta de un quiz fue ¿cómo harían para desarrollar un probiótico? Es que hoy nada más conocemos un tipo de probióticos, pero en el futuro es muy probable que existan análogos a probióticos personalizados, ¿verdad? Entonces hay probióticos para atletas, probióticos para, no sé, personas de la tercera edad, etcétera. Y entonces hicimos un ejercicio de desarrollar teóricamente un probiótico para la obesidad y trastornos metabólicos. Entonces, lo que hicimos fue usar transformar el Lactobacillus casei, que existe hoy en este probiótico que está en el mercado, que es solamente uno, que es un Firmicutes. Entonces, uno le podría agregar otros como Akkermansia, Bacteroides frágiles, Bifidobacterium, que son cepas. Bueno, hoy no hemos hablado de Akkermansia. Mira, esto no la debería meter allá en Verrucomicrobia. Todos son simbiontes de la microbiota, todos tienen efectos benéficos, inclusive en el comportamiento, el procesamiento de diferentes nutrientes, de diferentes alimentos y Prevotella, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos el desarrollo, pero por eso es importante lo que les estaba mencionando, tener no solamente un grupo Firmicutes, sino tener variedad. Entonces, por ejemplo, incluir Verrucomicrobia, Bacteroidetes y Actinius.